realmente desee ir a mejores cosas, gente que realmente desee salir de pozos en donde está. Gente que como las parábolas o las historias que Jesús hablaba en relación a la perla del gran precio, cuando un hombre encontró la perla del gran precio, dice que vendió todo lo que tenía y fue y tomó esa perla del gran precio. Cuando nosotros conocemos el propósito por el cual fuimos creados, yo lo comparo como si fuera esa perla. La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a una perla, ¿sí? Y te quiero decir que sin propósito ahora, yo puedo decir que sin propósito, no puedo decir que estoy viviendo en la vida del reino. Puedo decirte que encontrar el propósito por el cual estoy aquí es haber encontrado el reino de los cielos, ¿sí? Puedo decirte que para mi vida propósito es lo más valioso. Y que como hizo este hombre, vendes todo lo que tienes y abrazas el propósito, porque fui creado para cumplir propósito. No puedo andarme por las ramas y andar viendo lo que hacen o no hacen, si dicen o no dicen. Yo estoy aquí para cumplir propósito. Te pregunto, ¿para qué estás aquí? ¿Cuál es el objetivo por el cual venimos a este lugar? Cumplir propósito. Cumplir propósito. Todos digan fuerte, propósito. Díganlo más fuerte, propósito. Si tú vas a la palabra y te encuentras un versículo muy conocido, Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto, ¿qué? Todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado me aparta de Dios. El pecado me despojó de la gloria de Dios que estaba sobre mi vida. Pero cuando nos enfocamos en la palabra pecado, ¿qué significa pecado? Los que están en la escuela de siervos, los que han estado en la escuela de siervos, saben lo que significa la palabra pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Qué significa? Díganlo más fuerte. Errar el blanco, ¿ok? Y representamos lógicamente el tiro al blanco. El centro más chiquito es el blanco, y cuando las flechas no dan en el blanco, entonces eso es pecado, ¿sí? Cada vez que si tú juegas al tiro al blanco, lanzas una flecha y no da en el centro de ese círculo, entonces eso significa pecado, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el otro versículo muy conocido también, Romanos 6:23, la primera parte. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. ¿Qué significa pecado? Errar el blanco. Pecado significa errar el blanco. Te hago una pregunta. ¿Cómo puedo decir que estoy siendo una persona que está dando en el blanco? ¿Cómo puedo decir que soy una persona que está dando en el blanco? ¿Cómo? Cumpliendo propósito. ¿Estamos de acuerdo? Cumpliendo propósito. Todos digan, cumpliendo propósito. Solamente estoy dando en el blanco cuando estoy cumpliendo propósito. ¿Por qué? Para eso fui creado. Entonces, tenemos un entendimiento de pecado a veces limitado, porque hablamos de pecado como las cosas erróneas, propiamente las cosas malas que uno hace. Y entonces llegamos a ver que nosotros mismos nos excusamos y decimos, ya no cometo pecados, sí, ya estoy bien. Pero no es el objetivo no cometer pecados como nosotros lo entendemos, porque si no estoy cumpliendo propósito, estoy errando el blanco. Si no estoy cumpliendo propósito, estoy en pecado. Por cuanto todos pecaron, la paga del pecado es muerte. Si no estoy cumpliendo propósito, ¿qué sucede conmigo? Si no estoy cumpliendo propósito, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar contigo si no estamos cumpliendo propósito? Yo sé que lo sabes.
quiero hablarte solamente de 4 o 5 cosas en relación a propósito, de manera muy personal, y que deseo con todo mi corazón que puedas abrazarlo. Que probablemente, aunque no entiendas por completo lo que voy a compartirte, porque puede haber personas a lo mejor que tienen poco tiempo, pero quiero que hagamos un esfuerzo el día de hoy, hablando de propósito. Si decimos, ¿cómo puedo decir que estoy dando en el blanco? Contestamos, cumpliendo propósito. Amén. Cumpliendo propósito. Entonces, se vuelve una urgencia el buscar por qué estoy aquí. Por eso Jesús les decía a los discípulos, ¿ustedes qué buscan? ¿Quieren seguirme de lejos como muchos que lo seguían? Había 5,000 personas que seguían a Jesús después de que les dio de comer. Y Jesús se va para otro lado y ahí van los 5,000. Jesús, ¿dónde estabas? No te encontramos. Y Jesús se voltea y dice, ustedes no me siguen por las señales y las maravillas que hago, ustedes me siguen porque les di de comer. Ustedes no me siguen porque quieren saber propósito. Ustedes me siguen porque aquí les doy, aquí de un milagrito y ahí que soy sano. Eso es una parte, es un principio. Pero propósito es la realidad de nuestras vidas. Mi propósito, te hablo de estas 4 o 5 cosas. Mi propósito tiene un lugar. Todos digan, mi propósito tiene un lugar. Partimos nuestro propósito de una iglesia lugar, de una iglesia local, el lugar donde me alimento. El lugar donde me alimento. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó porque lo quería llevar ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Tierra de promesa? ¿Tierra que fluye leche y miel? Pero geográficamente, ¿cómo se llamaba esa tierra? Canaán. ¿Por qué Dios no bendijo? ¿Y por qué Dios no prosperó? No siguió prosperando al pueblo de Israel en Egipto, en la tierra de Gosén. ¿Por qué? Había un lugar donde el propósito se cumple. El cumplimiento del propósito tiene un lugar específico. Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlo a Canaán. ¿Sí? Porque Egipto no era el lugar donde Dios le había dicho desde Abraham que lo iba a bendecir y que lo iba a prosperar. Era Canaán. Amén. Mi propósito tiene un lugar. Mi lugar parte de una iglesia local. ¿Estamos de acuerdo? Número 2. Mi propósito requiere de integridad. Mi propósito requiere de integridad. Cada decisión consciente a favor o en contra de mi propósito me acerca o me aleja, me acerca o me retrasa del camino de mi propósito. ¿Sí? Y requiere personas de una sola pieza para que se cumpla el propósito. Cada decisión consciente en contra de mi propósito probablemente no me desecha, porque Dios no nos desecha, pero me retrasa. ¿Sí? Entonces requiere de integridad para que no se retrase los planes de Dios. Ese es el número 2. Requiere de integridad. Número 3, entonces, mi propósito tiene una vigencia. Mi propósito tiene una vigencia. Dices, ah, caray, ¿cómo es eso? Mira, Dios sabe cuántos años Él me planeó para que yo viva. Dios sabe cuántos años Él te planeó para que tú vivas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mi propósito tiene una vigencia. Entonces, mis años de vida es el tiempo en el que Dios sabe que yo voy a cumplir el propósito completo. Dios tiene contados los días de mi vida y me garantiza que los años que Él planeó que yo viviese son los años en los que yo voy a estar aquí para cumplir propósito. ¿Cómo le llaman? Cuando una persona
tiempo de trabajo en una empresa. Jubilación. La jubilación no está en los planes de Dios. La jubilación no está en los planes de Dios. El día que el día que Dios llamó a Moisés para llevárselo, Moisés dejó su jale. Moisés, deja tu trabajo, sígueme por acá. Oigan, ahí les encargo el changarro, ahorita regreso. Oigan, ya no regresó. Pero él no duró 3 años ya esperando. Dios va a venir por mí algún día. No. Cumplió propósito. Y aunque no fue todo lo que Dios tenía para él, sin embargo, lo vemos en este tiempo, lo vemos ahí haciendo apariciones. Pero mi propósito tiene una vigencia. Y en ese tiempo Dios ha planeado que cumpla. ¿Ok? Dios tenía un propósito para Saúl. Y aunque tenía años de vida para que Saúl cumpliera ese propósito, por su desobediencia, perdió. Y en su lugar fue puesto David. Y Dios tenía un propósito para David. ¿Sí? Dios tenía propósito para Esaú. Esaú, el hermano de Jacob. Sin embargo, en un arranque de hambre, vendió su primogenitura. Y el propósito que Dios tenía con el primogénito, Esaú, por ese arranque de hambre, por ese tomar decisiones de manera alocada y apresurada, perdió su propósito, perdió su primogenitura, y en quien Dios se enfoca es en Jacob. Amén. Y perdió. Mi propósito tiene una vigencia. ¿Qué número es este? Número 4. Mi propósito depende de una cobertura. Estoy agradecido de una manera muy especial por la cobertura que tenemos como iglesia y que yo tengo y que mi familia tiene con nuestros padres espirituales. Y puedo decir a estas alturas de conocerlos, de saber las cosas que desde mi punto de vista están bien y que aún desde mi punto de vista no están tan bien, puedo decir que mis padres espirituales son para la vida. Entonces en el propósito hay cobertura. La cobertura la da un padre espiritual. En la cobertura hay protección. En la cobertura hay provisión. En la cobertura hay unción. En la cobertura hay unción. Y la unción satisface todo lo que una persona llamada a cumplir propósito necesita. Lo que necesites. En la unción fluye la misma presencia de Dios. En la unción fluye el Espíritu de Dios. En la unción Dios me conoce. Y antes de que yo le pida, Dios ya me está bendiciendo. Porque en ese propósito hay cobertura. Amén. Tú necesitas realmente entender la importancia de la cobertura y de estar llevado, de estar debajo de esa cobertura. ¿Sí? En la unción fluye el aceite que viene del cielo. ¿Sí? Elías aventó su manto sobre Eliseo. Eliseo inmediatamente sintió el manto sobre su vida y lo sigue. Y no lo dejó. Y Elías se dio cuenta de que este era un chicle que no se le despegaba. Y lo sigue y dice, bueno, pues ¿tú qué quieres? Pues quiero la doble unción, la doble porción de la unción que hay sobre ti. Y Elías le dice, si me vieres cuando fueres levantado, se te será dado. Y pues más se le pegó. Si hablamos de que Jacob estuvo una noche con el ángel, ¿sí?, no dejándolo ir para que lo bendijera, un Eliseo estuvo pegado días, ¿sí?, a un Elías. Y le hablaban, le decían, cállate, no me hables, cállate la boca, no me hables. Oye, te van a llevar a tu señor, cállate la boca, no me distraigas, yo voy a estar pegado a él. Cuando finalmente es levantado, Elías, dice la palabra que lo primero que hace Eliseo, las primeras palabras que salen de su boca es, Padre mío, Padre mío. Las primeras palabras es, Padre mío, hay un dolor.